buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del lugar desde donde nos estén oyendo y viendo. Vamos a empezar una serie de charlas aquí en este espacio de Un Café con Jesús que ha tenido mucho seguimiento, mucho éxito con el sacerdote Rafael Pardo. Nuestro próximo candidato, pues ya es un candidato para las elecciones que se avecinan en el Senado de la República. Para el Senado de la República. Entonces vamos a hablar un poco, mi estimado Rafael, de los principios fundacionales de Nueva República. Vamos a gastarnos algunos programas en eso y explicar en qué consisten y la importancia de conocer esos principios fundacionales, que es donde la gente en realidad va a conocer qué es el partido, qué es lo que perseguimos, qué es lo que estamos buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, arranquemos con el primero. El primero dice textualmente, el primer principio fundacional de Nueva República es la defensa de los valores cristianos, esos que a veces llamamos valores morales absolutos contenidos en las Escrituras, que son la base de la civilización occidental, y en ese mismo punto está, por tanto, la defensa de la familia y la defensa de la vida. Arranquemos con eso, porque es que mira que yo estoy mirando en el Congreso las últimas noticias de Iván Name. Por ejemplo, Iván Name, que lo eligieron. Iván Name es un político del clan Name, por supuesto. Fue elegido presidente del Senado. Eh, Él es del Partido Verde, que el Partido Verde es el mismo M19, es fundado por el M19. Fue elegido presidente del Senado gracias al apoyo que le dio el Centro Democrático por órdenes, por supuesto, del señor Uribe. En el Centro Democrático sabemos que hay muchos militantes del M19, sabemos que Uribe apoyó el indulto, lo lideró en el Congreso el reindulto para el M19, incluido este señor que está de presidente, y se descubre hace poco que Iván Name forma parte de la estructura de los Rastrojos. Los Rastrojos eran una banda de bandidos, que formaron parte de lo que llaman los paramilitares, que es lo que venimos enseñando hace no mucho tiempo, que el paramilitarismo no es nada de ultraderecha, sino es maoísmo puro. De esos salen del EPL, los comandantes, EPL, Ejército Popular de Liberación, y esos paramilitares, por eso es que apoyan a Uribe, porque Uribe es maoísta. Entonces, es elegido este señor como presidente del Congreso, semejante joya. Y otro video que yo vi también, que lo publiqué, no publiqué el video, pero sí las fotos de miembros de las FARC. Los llaman, ¿cómo es que los llaman ahora? Las disidencias. Disidencias. Eso es lo mismo, es la misma bandola. Entonces, ¿cómo siguen utilizando rituales satánicos para la gente que entra a su grupo terrorista? Entonces, está con una muchachita, y la obligan a degollar una gallina con los dientes y a beberse la sangre mientras la gallina está aleteando y todo. Eso es satánico. Y eso no es de ahora, eso es de siempre. Y aún así, la ultraderecha de Uribe les ofrece cupos en el Congreso. Eso es porque no conocemos, Rafael, los valores cristianos, porque no los defendemos, porque pensamos que una persona que es cristiana apoya el aborto en las tres causales de la Corte, o lo que diga la ley. Y no es así. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué puedes opinar de esto, Rafael? Bien, bueno, iríamos por partes. Un cordial saludo para ti y para todos los de esta cada vez más amplia gama de audiencia que tenemos y que me gusta mucho. Además, me leo todos los comentarios y bien, y trato de responder los que alcanzo a responder. En primer lugar, quisiera aclarar que la pregunta que me hacías extra micrófono, de por qué no tenía hoy el cuello. Bueno, yo ya había anunciado desde algún programa anterior, como ya entramos en este ámbito político, propiamente político, eh, iba a tratar de no estar en esta, eh, digamos, en esa presencia sacerdotal para evitar que hubiera pues ciertos equívocos y que algunas personas pensaran que yo represento a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica está tomando una
posición eh, de índole político en el país. Eh, ok. me parece importante aclarar ese punto porque pues le van a llegar al episcopado y le llegan pues al clero y no es esa la idea. Yo me presento, claro, como católico que soy, evidentemente soy sacerdote, pero presento como un ciudadano, un buen ciudadano que realmente quiere la transformación del país y que realmente cree en estos principios y en estos valores cristianos, que es lo que promueve desde su ente fundacional Nueva República. Les quería hacer esa aclaración. En segundo lugar, sí, evidentemente, este tema del satanismo dentro de los grupos terroristas, narcoterroristas, mal llamados guerrillas, que son grupos terroristas simplemente, es un secreto a voces. De hecho, en la campaña anterior, en la campaña presidencial en la que saliera electo el actual presidente Gustavo Petro, uno de estos grupos terroristas eh, hicieron unos rituales satánicos en que hicieron abortar unas mujeres, quienes nos llegan de fuente, porque pues no hay documentación obviamente al respecto, nos llegan de fuente que hicieron embarazar 66 niñas dentro de uno de estos grupos y las hacen abortar a los 6 meses, para el tema del 666, ¿no? Las hacen abortar a los 6 meses y con los cordones umbilicales de los bebés que venían en camino, que pues, ya eran abortos, ¿cierto? Eran muertos, ataron en Puerto López, que es el ombligo de Colombia, ataron en Puerto López al país. Yo personalmente fui a orar y a exorcizar aquel lugar y fue un viaje, de hecho, lleno de situaciones muy extrañas. Nos llovía por partes en que se supone que no, de repente empezaba a llover. O sea, habían situaciones muy extrañas a lo largo de todo el trayecto, que pues si las cuento aquí me demoraría mucho, pero que quiero llegar es a eso, a que los rituales satánicos siempre han formado parte de, de estos, de estos grupos y de estos movimientos de izquierda, no solamente los narcoterroristas, sino los movimientos políticos de izquierda, que ya sabemos que hacen rituales extraños en las montañas y etcétera. Bien, ya entrando propiamente a lo que es el tema que nos ocupa, me parece que es de vital importancia que las personas, los que empiezan siendo simpatizantes y que aspiramos que se hagan miembros de este proyecto, porque esa es la invitación, la idea de empezar a presentar públicamente estos programas con los principios fundamentales y con las ideas que queremos aportar en beneficio del país, es precisamente porque queremos ser la voz de aquellos que seguramente en cada rincón del país claman porque aparezca alguien que por fin diga lo que es el sentir del pueblo, el sentir del ciudadano colombiano. Hay un amigo que tenemos en común, eh, tú lo sabes, Ricardo, y que dijo, utilizó una expresión que se me grabó y que quiero que desde hoy quede presente también en el colectivo, y es que él decía, alguien o algunas personas tuvieron que haber orado mucho para que apareciéramos nosotros. Yo estoy seguro que ese doblar rodilla y ese clamar tanto a Dios eh, tiene que dar una respuesta y esa respuesta es en la que seguramente está Nueva República. Y digo seguramente no dudándolo, sino con toda seguridad está Nueva República. Dentro de los principios fundamentales, sí, evidentemente están los principios y los valores cristianos. Ahora, lo importante es entender qué son los valores cristianos, porque dolorosamente vemos que en las iglesias, por lo menos en todas las que yo conozco, todas, no solamente estamos hablando de la iglesia católica, sino en general de todas las iglesias que se dicen cristianas, yo me doy cuenta que no entienden el cristianismo.
Y entonces se van como, algunas se quedan en la ritualidad, y en eso mucho se ha quedado la Iglesia Católica, en la ritualidad, y otras se quedan en, digamos, en temas sentimentalistas, pero básicamente no comprenden qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino realmente a establecer en la tierra. Y para eso hay que diferenciar dos aspectos que son fundamentales en el Evangelio, que son la salvación y el reino de Dios. Nosotros, por supuesto, que aquí no vamos a promover la salvación, porque la salvación es un tema simplemente de que el que cree y se bautiza se salva. Punto. Ahí nosotros no vamos a salvar a nadie, el salva es el Señor. Si tú crees en el Señor, pues te salvas, y si no crees en el Señor, pues te condenas. Pero eso es un tema que nosotros desde la política, por medio de un proyecto de ley, no podemos solucionar. Pero sí debemos trabajar en lo que es el establecimiento o el restablecimiento, mejor expresado, del reino de Dios en la tierra. Y que tiene, como lo mencionabas tú hace un momento, unos mandatos que son leyes universales. Por ejemplo, el derecho a la vida, eso es una ley universal. El no hurtar, el no quitarle las pertenencias a otra persona que la ha trabajado o así no la haya trabajado, es su herencia, no sé cómo la habrá adquirido, pero desde que sea de una manera legal, nadie tiene derecho por qué entrar a arrebatarle sus pertenencias. Eso es un principio universal. Y así como eso, pues hay muchos principios universales que particularmente están muy concretos en el decálogo, ¿cierto? En las tablas de la ley dadas a Moisés en el Sinaí, y que encierran todo lo que después se iría a desarrollar. Es decir, eso es como una básica constitución de la cual pues van a derivar otras leyes y otra serie de normas para darle aplicabilidad a cada uno de estos principios. Pero indudablemente nosotros tenemos que abogar por la familia nuclear, ¿no? Porque hoy día familia también es tener dos gatos o tres hombres y una escoba, o me caso con un árbol, o no sé, cualquier cosa. No, no, no. La familia nuclear, papá, mamá e hijos. Abogar por el no al aborto, abogar por esos principios de derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la tierra, de derecho, por lo menos, a tener una vida saludable, ¿cierto? Y todo lo que se desprende de allí. Esos son principios básicos que defendemos desde Nueva República, y que es importante que ya las personas vayan conociendo y van teniendo claridad de que aquí no hay agua tibia. Aquí nunca vamos a hablar con agua tibia. El día que haya agua tibia entre nosotros, es mejor que el que sea agua tibia se vaya retirando, porque aquí no podemos estar ni negociando ni de ninguna manera vendiendo los principios. Yo siempre he considerado que los principios cristianos ni se obligan, ni se ruegan, ni se niegan, ni se negocian. Son los principios. Y el que esté de acuerdo con nosotros, pues estará con nosotros. Y el que no esté de acuerdo con nosotros, pues no estará con nosotros, simplemente. Pero no es negociable, no son negociables esos principios. Y eso quisiera yo dejarlo claro desde hoy. Sí, sí, yo quisiera también hacer una claridad y es cuando se habla de defender los valores morales absolutos contenidos en las escrituras, no estamos diciendo que vamos a cumplir la ley mosaica, por ejemplo, donde dice que el que se acuesta con que el adulterio será castigado con muerte a piedra y ese tipo de cosas, pues ahí se deriva toda la ley. O que tengan que estar adorando al Dios único y verdadero, porque sabemos que eso es imposible. Cuando hablamos de valores morales absolutos, es esos principios. ¿Qué significa? Que para crear las leyes de nuestro país, que es donde se va a hacer el tema desde el Congreso, vamos a tener en cuenta eso, la defensa de la vida, la defensa de la familia como orden, y lo más importante, que cualquier eh, proyecto de ley, que cualquier proyecto en cualquier aspecto debe tener en cuenta esa creencia, que Dios tiene que estar en la ecuación. Dios, no el político tal, o es que vamos a hacer unas alianzas por allá con Carlos Alonso Lucio,
o que vamos a hacer unas alianzas porque es antipetrista, o que vamos a hacer unas alianzas con Uribe para poder llegar al Congreso, es que Uribe es abortista, o con Cabal, porque Cabal es abortista, ella defiende los tres causales del aborto que ordena la Corte Constitucional, lo mismo Enrique Gómez. Enrique Gómez dice que él respeta eso, y que respeta el tema del matrimonio homosexual y toda esa cosa. Entonces, lo que se trata desde el Congreso es que en la defensa de esos valores morales absolutos no vamos a apoyar ningún tipo de cosas que vayan en contra de las escrituras. Y sí vamos a sacar adelante proyectos que tienen que ver con el tema de esos valores morales absolutos. Por ejemplo, una cosa que he comentado yo a veces en estos espacios es que la gente que se cree de derecha, bueno, será de derecha, eso para mí, derecha e izquierda para mí es igual, la división está entre humanismo y cristianismo. Pero la gente de derecha, anticomunista, supuestamente, dice que no se debe haber subsidios para nadie, que no se debe ayudar a nadie, porque eso, perdón, las escrituras muestran, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una obligación con los necesitados. No una obligación para toda la vida, o una obligación que porque es negro, o es gay, o es no sé qué, no. Viudas, ancianos, niños, gente que está necesitado de verdad. Debe haber una política de apoyo, que eso se pervirtió incluso en Estados Unidos porque se convirtió en ley. Ya dejaron de patrocinar el tema las organizaciones privadas y se convirtió en una ley. Entonces aquí llegan gente de todos los países y les dan subsidios a la gente de todos los países, pero la gente que está de aquí, la gente norteamericana, tiene que aguantar hambre. Hay gente norteamericana aguantando hambre y no les da nada porque o no son negros, o no son gays, o no son de no sé qué minoría, entonces no los apoyan. El apoyo al extranjero es parte de un principio bíblico, y están incluso en la misma ley mosaica. Es el deber, más que el derecho, el deber de la hospitalidad. Entonces, obviamente que la persona que llega, por ejemplo, el tema de migración, la persona que llega a un país, no es como en Estados Unidos, no es como en Colombia, no es como en ninguna parte del mundo donde, excepto Israel, que la gente tiene que llegar allá y decir, no, es que yo soy de la minoría colombiana o la minoría venezolana, entonces yo necesito aquí mis leyes y necesito No, la gente que llega, según el modelo bíblico, tiene que acatar las leyes del país que los acoge, convertirse en un ciudadano igualito que todo el mundo, igualito. Pero el derecho y el deber de dar hospitalidad, de ayudar a los necesitados, es un principio fundamental de las escrituras. La gente dirá, no, eso es mamertismo. No, eso no es mamertismo. Es un principio bíblico. Siempre hay que tener en cuenta que cuando se defienden los valores morales absolutos contenidos en las escrituras, es todo. Por supuesto que si hay una comunidad gay o lo que sea, pues no vamos a perseguirlos y a darles, plomo y piedra o lo que sea, ahí te están cambiando las luces. ¿Qué más te Entonces, está pasando tú mientras tanto? no significa eso, significa lo que te estoy diciendo, que hay que basarse en cualquier proyecto, en cualquier decisión, en que existe un Dios, en que Dios le da al hombre el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho sobre todo a eso, es un derecho inalienable que no lo puede discutir nadie. Lo que pasa con los derechos humanos, que tú mencionaste hace poco la palabra derechos universales, esos derechos universales vienen de la cosa francesa, que es la revolución humanista. No es cristiana, es diferente a lo que pasó en Estados Unidos. Ellos, en el humanismo francés, los derechos del hombre que se inculcaron en los países latinoamericanos, habla de que es el Estado el que da los derechos. Y como tal, no lo dicen ahí, pero como tal, uno lo entiende que si los da el Estado los quita. Mientras que teniendo en cuenta a Dios en esa ecuación, Dios da esos derechos y ningún hombre, nadie, ni el Estado, ni la Corte Constitucional, nadie puede quitarle esos derechos al ser humano. Bueno, claro que la primera ley de derechos humanos que se conoce fue expedida por Isabel, ¿no? La católica en España, que precisamente concedía los derechos a las
poblaciones indígenas y bueno, pero básicamente fundamentada en el principio cristiano, porque es Isabel la católica, ¿no? Em, entonces, bueno, es decir, todo lo que tú vas diciendo es absolutamente importante y es precisamente lo que deben ir comprendiendo las personas que van, digamos, asumiendo las ideas y los principios de Nueva República. Respecto de la atención a los demás, claro, eso es un principio que está establecido desde las escrituras, como tú dices, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero es importante que se entienda y digamos que implícitamente tú lo estabas diciendo, que no es como para que las personas se acomoden pues simplemente a que los sostengan, a que los mantengan y entonces tenemos una cantidad de zánganos que no quieran hacer enteramente nada, sino que quieran vivir de subsidios y vivir del trabajo de los demás. Eso está condenado también en la escritura. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Lo que pasa es que en una etapa transicional, como es básicamente lo que entraríamos, porque obviamente con el avance del socialismo, con el avance del izquierdismo en el Estado, que ha venido desde décadas atrás, ¿no? Me da como un dolor de estómago cuando escucho los canales y particularmente, no solamente los canales nacionales, lo he escuchado en CNN, bueno, diferentes canales que dicen que el gobierno del presidente Petro es el primer gobierno de izquierda en Colombia. Yo no sé si reírme o llorar, realmente no sé Ambas. si reír o llorar. Mm. Y hablan de Uribe como la ultraderecha y todo lo que tú estabas mencionando. Cuando hemos tenido gobiernos de izquierda, de hecho, desde mucho antes de Uribe. Uribe lo que pasa es que dispara una manera de que obedece a una agenda política y que ya lo hemos planteado en algunas ocasiones después de la creación de la Fundación Buen Gobierno por parte de Fidel Castro con Juan Manuel Santos y todo eso, pero que ya desde la Constitución del 91 se había abierto la puerta para esto y todo lo demás que ya conocemos. Entonces, la izquierda ha venido construyéndonos un país que no tiene otro futuro más que perderse, es decir, más que fracasar, convertirse en un Estado absolutamente fallido. Y porque es un Estado construido por principios que tú llamas del humanismo, tienes toda la razón en decirlo, es decir, nosotros tratando de imaginarnos a nuestro real saber y entender cómo construir el mundo, cuando el mundo nosotros no fuimos quien lo hicimos, lo hizo Dios. ¿Y quién mejor que quien hace las cosas, cierto? ¿Quién mejor que el fabricante es el que conoce el para qué está fabricado determinado elemento, determinada maquinaria o lo que sea? Si Dios es el creador del universo y si Dios es el que hace los cielos y la tierra y Dios es quien forma al ser humano, pues es Él quien sabe para qué fue formado el ser humano. Eso no nos lo podemos inventar nosotros no nos vamos a inventar leyes universales ni nada, porque eso ya está inventado y fue inventado directamente por Dios. Nosotros lo que tenemos es que darle aplicabilidad, porque el día en que yo voy y compro un computador o compro un celular o lo que sea y no atiendo a las instrucciones, pues entonces muy posiblemente voy a darle el uso que no es a ese aparato que he comprado y con mucha seguridad lo voy a dañar. Pero si yo cojo la cartilla de instrucciones, que para nuestro caso es la Sagrada Escritura, y me doy cuenta qué fue lo que el fabricante estableció, pues entonces le voy a dar el uso que es adecuado. Eso es básicamente lo que queremos nosotros hacer. Y en esta etapa transicional, en todo lo que el humanismo está construyendo en destrucción de la humanidad, pues nosotros llegamos como la contraparte, ¿cierto? Como una contrarrevolución a tratar de decir, espere un momentico, aquí no es el árbol de la ciencia, aquí es el árbol de la vida.
Aquí no es la filosofía, sino la teología. Aquí no es la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Y es con base en la palabra de Dios y con base en las órdenes de Dios, con base en los mandatos de Dios, que nosotros debemos construir una nación, un país, y con toda seguridad, un país construido con base en los mandatos de Dios, en los principios cristianos, no va a ser un Estado fallido, sino que realmente sí puede ser un Estado exitoso que además tendría el plus de la bendición de Dios. Y eso es indudablemente lo que yo comprendo que debemos tener clarísimo en este proyecto de Nueva República. Sí, aunque el humanismo no es como tú lo insinúas, mm, algo de, ay, el candor, la inocencia de que tenemos que buscar una solución, algo casual, algo ingenuo. No, el humanismo es una agenda, esa es la agenda globalista y consiste y nace en el jardín del Edén cuando el hombre, el ser humano, le dice a Dios, usted no tiene derecho a gobernarme y le entrega ese poder de gobierno a Satanás. Y desde ahí está gobernando Satanás. O sea, eso es el humanismo. Y ha venido trasegando toda la historia de la humanidad con el imperio de Babilonia. Sobre esa. Hagamos aquí un imperio donde no esté Dios. Roma, el imperio medo-persa, Egipto, el mismo imperio británico, el mismo imperio de los Estados Unidos romano. Entonces, eso es una agenda que han intentado una y otra y otra y otra vez establecer un solo gobierno, una sola religión. Eso es humanismo y es una agenda perversa absolutamente demoníaca. Saca a Dios de la ecuación. En todo, en la ciencia, se inventan esta tontería de la psicología, la psiquiatría, que el mundo gira a una velocidad impresionante, pero que todo se mantiene quieto porque los que discutimos esa posibilidad física dicen, no, entonces somos conspiranoicos e ignorantes de la ciencia, pero bueno, entonces el humanismo ha implantado toda una serie de creencias, de formas de asumir la realidad, de entenderla, de desarrollar la política de los países y surge bajo ese nombre, bajo ese propósito. En la época del Renacimiento dice, vamos a recuperar el sistema de valores de la antigüedad grecorromana. ¿Cuál es ese? Ya lo dijeron ahí. Y cualquiera que quiere buscar, busque la definición de humanismo. Nacen en la época del Renacimiento y comienza y revoluciona absolutamente todo. Las artes, la ciencia, la educación, se inventan las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y sacan a Dios absolutamente de la ecuación y establecen un gobierno supuestamente del hombre, pero ya sabemos quién exactamente está dominando. Entonces, vemos en la Capilla Sistina, con todo respeto, siempre digo con todo respeto, ¿quién hace eso? Un homosexual como Miguel Ángel, que será pucha, el berraco, como decimos en Colombia, pintor y escultor y eso, pero ¿cómo diablos encargo yo a un homosexual que tiene un amante, pues ha conocido que es el que hizo el rostro de Jesús, era su amante, a decorar una de los, no catedrales, de las capillas más importantes en la historia de la cristiandad, la Sistina? Esas son cosas que uno tiene que detenerse a mirar. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener a alguien de la agenda gay en el equipo desarrollando proyectos de ley, pues no es que vamos como digo yo, no es que vamos a asesinarlos y a dispararles o ni siquiera a juzgarlos en una corte por su inclinación homosexual, pero tampoco darle los vuelos, lo que está haciendo en ese momento Francisco, que están benditos por la Iglesia Católica, y las uniones, que eso es una barbaridad, y la gente no lo ve. Eso es humanismo, es una agenda absolutamente luciferina, de que todo el sistema, todo, y lo ponen a uno a discutir, no, es que derecha es 90%, fulano es derecha 95%, tres anarcocapitalista y un 2%. No, 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 mire, todo eso cabe en un solo costal, en una sola olla de podredumbre que se llama humanismo. Cualquiera que no tenga en su filosofía, en su cosmogonía, a Dios y que lo tenga como referente, no por partecitas, sino todo,
es humanista. La sociedad debe basarse en la responsabilidad individual. Los abortistas y la Corte Constitucional pretenden que cuando una persona, habiendo tantísimos métodos anticonceptivos, fracasa en utilizarlos y queda embarazada, tenga el derecho de acabar con la vida del que está por nacer. Ese pequeño ciudadano, ese potencial de vida y potencial de amor no puede alzar la mano y protegerse. No, no, señores de la Corte, no, abortistas, Colombia no quiere eso. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios, pero la Corte no puede entrar a legislar sobre el tema del aborto. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy Es humanista. extraordinarios, pero la Corte no Es puede. humanista. Entonces, alguien, hablo de Cabal y de otra gente del Centro Democrático, Enrique Gómez, que dice, no, yo soy de derecha y tal, y soy cristiano y católico y esto y lo otro, pero hay que apoyar, hay que respetar lo que dice la Corte Constitucional respecto al aborto, a las uniones homosexuales y respecto también al tema de las drogas. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios. Que el que quiera drogarse se drogue, que no hay ningún problema. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios. No sabemos lo que eso causa en la sociedad. Entonces, eso no es ser cristiano, eso es ser humanista. Por eso la división no es entre derecha, izquierda, anarcos, libertinos o libertarios, como se llamen, sino es entre humanismo y cristianismo. Y nosotros, en Nueva República, nos basamos en eso sin que caigamos en lo que yo, por ejemplo, le tenía miedo a Ordóñez antes de conocerlo más, que dijo, si Ordóñez cuando era procurador, antes de ser procurador, que algo aspiraba o algo, yo dije, no, este señor llega a la presidencia y nos pone a rezar el rosario a las 4 de la mañana, qué horror. Y va a ser por ley, el que no lo azotan allá en la que yo, no, qué horror. Yo no quiero imponer una religión, no, no pretendemos imponer una religión. Ahora ya pues he entendido el papel de Ordóñez, no, no va a llegar a eso y ha sido el gran combatiente contra toda esta agenda globalista en Colombia, desde la Consejo de Estado, luego la Procuraduría, es un titán de la lucha por estos valores. Sí, no, no, excelente lo que tú mencionas respecto del humanismo. Precisamente por eso era que yo venía diciendo, es que el humanismo conduce a un estado fallido. Ahora, yo decía que nosotros entraremos en una etapa transicional. ¿Por qué? Porque es que son décadas de izquierda. Y entonces, en esa etapa transicional, ¿en qué se Perdón, diferencia? milenios de humanismo. Sí, claro, obviamente. Es que aquí es unas décadas de izquierda, digamos, en Colombia. Pero quisiera tocar varias cosas. Primero, esta etapa transicional para que quede muy claro. Indudablemente, digamos, había mencionado a San Pablo que dice que el que no trabaja, que no coma, obviamente. Pero lo primero que hay que generar es las posibilidades de trabajo. Si yo voy a expropiar, si yo voy a quitar la posibilidad de hacer empresa, si yo voy a quitar la posibilidad de la propiedad privada, pues entonces la generación de empleo va a ser solamente por parte del Estado y el Estado no genera riqueza. Así que ahorcamos a un poco de empresarios, los poquitos que logren sobrevivir y que con tesón trabajen, pues a punta de impuestos para poder sostener no solamente la nómina gigantesca del Estado, porque es un Estado paquidérmico, sino además una serie de subsidios para personas que pueden. Bien, entonces decíamos que hay dos tipos de personas que estarían necesitando recibir estos subsidios. Por una parte, los que no tienen empleo, pero que son trabajadores, personas que quieren trabajar y que no tienen la posibilidad de trabajar porque el Estado no va a dar posibilidad a todo mundo de trabajar, no es posible, nomás así ya es paquidérmico, pues tampoco se pueden tener cargos
que no se necesiten. Entonces, hay una ola de desempleo terrible que es de personas que necesitan recibir un subsidio. Y por otro lado, pues hay sí los zánganos que no quieren hacer nada y que quieren vivir a costa del Estado. Entonces, en esa etapa transicional eh, hay que acabar con eso, pero eso no se puede acabar de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso escalonado en que se fortalezca la propiedad privada, en que se fortalezca la empresa privada, en que se fortalezca el emprendimiento y la empresa privada pueda generar empleo. En el momento en que ya la persona tiene trabajo, la persona ya tiene un buen salario, porque de hecho se trata de que tenga un salario justo, no un salario miserable, no un salario mínimo, no hay manera de que una persona realmente pueda vivir dignamente. Yo no, alguna vez un exministro de Hacienda, Carlos Holmes Trujillo, no, perdón, no era Carlos Holmes, no recuerdo si era él o quién fue ministro de Hacienda, se me escapa el nombre, pero decía que a él le parecía imposible que hubiera alguien que pudiera sobrevivir con el salario mínimo. Y es real, es decir, con el salario mínimo pues, básicamente es imposible poder vivir, o sea, no puede pagar un arriendo y también hacer mercado. Así que de lo que se trata es de que exista un Estado que genere la posibilidad de hacer empresa para que haya empleo. O sea, el hombre, el hombre trabajador, y a la hora del hombre hablo genéricamente, ¿no? El hombre y la mujer trabajadores, que quieren salir adelante, que quieren progresar, no son vagos, no son personas que les guste recibir limosna. De hecho, muchas personas están sin empleo y ni siquiera se inscriben para tener la posibilidad de recibir un subsidio, ¿no? Son personas que quieren es buscar la posibilidad de trabajar y prefieren irse a trabajar en lo que les toque, pero tener esa posibilidad de ganarse el pan, el sustento, con el sudor de su frente, como lo ordena la escritura. Entonces, lo que hay es que generar esa posibilidad. El ciudadano, el buen ciudadano no necesita limosna, necesita la posibilidad de trabajar. Eso es lo que tenemos que abogar. Cuando se haya generado toda esa posibilidad, pues entonces ya no se necesitan los subsidios. Mientras tanto, sí, como tú lo dices, pues hay que brindarle la posibilidad de sobrevivir. Yo no hablo de los subsidios como una política estatal, de que mientras la economía mejora, no. Son cosas que donde realmente la gente necesita, pero no es, yo no lo veo como algo, como tú mencionas, escalonado, sino, a ver, por ejemplo, vamos a verlo más adelante con esos principios fundacionales, pero una de las maneras es reducir el impuesto. Vámonos por un impuesto universal del 5%. La economía mejora inmediatamente. No sé por qué, no me preguntes, pues entendemos las leyes del mercado menos, pero funciona. No se trata de esperar a ver qué pasa, sino que en Nueva República tenemos un plan que incluye primero la llegada al Congreso. Por eso es importante que entre más congresistas de Nueva República lleguen, es mejor porque hay que tener un partido político. Sin partido político vamos a tener Mesías. Entonces Rafael, Pardo, Ricardo Puentes, no sé quién, no, eso no funciona así. O como un Milei, hay que diga maldita casta y ya comenzaron a votar todos por él y no va a hacer nada. De hecho estuvo el foro económico mundial y la gente, ay, les cantó la tabla. No, hombre, uno mira el discurso, no les cantó nada. Si les hubiera cantado. Hola. Recientemente YouTube habilitó la posibilidad de membresías para este canal. Esa es una muy buena noticia ya que podemos ofrecer beneficios especiales a quienes se unan como miembros del canal. No, de ninguna manera. Los videos seguirán siendo libres porque esa es la razón principal de nuestra misión. Las membresías ayudarán muchísimo a que podamos emitir mucho más material, ya que cada video necesita bastantes horas de preparación, de edición, de producción. Y con su ayuda podremos financiar mejor
esta labor. Tiene varios beneficios. Las conferencias y talleres que ofrecemos de cuando en vez no tendrán absolutamente ningún costo. Tendrán copia gratuita de los libros que se vayan publicando a futuro. Tendrán acceso privilegiado a las charlas y sesiones de preguntas que vayamos a tener en el futuro. Acceso a emisiones en directo, emojis e insignias especiales que los identificarán como miembros de este canal. Solo dele clic en unirse. Es muy sencillo. Y ahí pueden escoger la clase de membresía a la que desean pertenecer. Esta es una nueva alternativa para que ustedes, si lo desean, nos apoyen. Denle clic aquí en unirse. Y de nuevo, las personas que ya están suscritas, no se preocupen, no va a pasar nada, nada cambiará, seguirán siendo igual que antes, teniendo acceso a nuestros videos que regularmente publicamos. Muchas gracias. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios, pero la Corte...